Bienvenidos a nuevo a mi canal, al canal de Ghostilian. Hoy tenemos la parte 4 de Senderos de Gloria, ya sabéis cómo se juega y hoy lo que vamos a hacer es un repaso a las excepciones. Veréis que son unas cuantas, que quizás la explicación se os hace un poco bola, pero creo que es interesante hacer ese recorrido, aunque después utilicéis una hoja de ayuda que os descargáis de Board Game Geek o de donde sea. Yo os lo recomiendo que tengáis un pequeño resumen. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido para que veáis por encima qué es lo que tiene el juego a nivel de excepciones. Así que, sin más dilación, empezamos. Vamos a comenzar a ver las excepciones, lo vamos a hacer por fases y la primera fase de ofensivas obligatorias. Dos excepciones para satisfacer ofensivas obligatorias de Reino Unido, de Gran Bretaña. Tenemos que utilizar unidades que ponga BR, ¿vale? Las unidades del EAN, Australia, Portugal y las que ponen CSN no sirven para satisfacer ofensivas obligatorias. O sea, cuando ataquemos con estas unidades no nos va a cumplir la ofensiva obligatoria, con estas sí. En el caso de Turquía pasa algo parecido. Aquí tenemos el truqui de que son de color blanco. O sea, el marco es igual, pero aquí son de color rojo lo que es la unidad y aquí es de color blanco. Aquí no tenemos tanta pista. Tenemos la pista de que el cuadro, en lugar de tener una cruz, un aspa, tenemos solamente una línea, ¿vale? Estas son las tribus sanusíes. Las tribus sanusíes no nos van a satisfacer la ofensiva obligatoria de Turquía. Todas las otras unidades sí. Esto es la excepción en lo que se refiere a las ofensivas obligatorias. Y vamos con la fase de acciones. Tenemos un buen puñado de excepciones. Empezamos por la primera. Los ejércitos y cuerpos belgas que estén situados en Amberes, Ostende, Calais o Amiens se consideran británicos a efectos de activación. ¿Qué significa esto? Que si tenemos que activar, por ejemplo, esta casilla en la que tenemos un ejército británico y un cuerpo belga, en lugar de pagar 2 puntos de operaciones por activar esta casilla, vamos a pagar solo uno, porque se consideran todos de la misma nacionalidad. A efectos de activación, las unidades británicas son de la misma nacionalidad que las 4 que hemos comentado antes. Las unidades americanas, a efectos de activación, se consideran de la misma nacionalidad que las francesas, a efectos de activación, con lo cual si las tenemos apiladas solamente nos va a costar un punto de activación. A efectos de activación también, las tribus sanusíes son unidades turcas, con lo cual también nos podemos ahorrar un punto de activación si están apiladas. Y pasa lo mismo exactamente con las unidades serbias y las montenegrinas. Apiladas, pues solamente nos van a costar un punto de activación. El jugador de las potencias centrales no puede finalizar un movimiento en ninguna de estas 3 casillas hasta que se cumpla una de estas condiciones. En primer lugar, que sea un espacio que se haya sido abandonado tras un combate por el defensor hasta que se juegue el evento la carrera hacia el mar o hasta que el estado de guerra de las potencias centrales sea igual o superior a 4. Tras jugar el evento de Salónica, aunque Grecia no haya entrado en guerra, en todos los territorios de Grecia pueden entrar ambos bandos siempre y cuando no haya un ejército o una unidad de combate de Grecia. Para que un ejército británico pueda atacar desde Londres una posición en Francia, tiene que atacar conjuntamente con otro ejército que se encuentre en Francia. Es decir, este ataque no sería posible, pero este ataque conjunto con unidades francesas, que por cierto tienen que ser activadas junto con otra nacionalidad, con otra británica, para que pueda ser un ataque multinacional, sí que lo podrían hacer. En este caso sí, porque estaríamos atacando también desde Francia esta posición. Pero solo desde Londres no se puede hacer. Ojo, porque desde Tarento hacia Valona no se aplica esta restricción. Los ejércitos de los aliados pueden atacar los italianos, perdón, porque solamente serían los italianos, los ejércitos italianos pueden atacar desde Tarento a Valona sin restricciones, no necesitan tener aliados allí. Vamos al mapa de Oriente Medio para comentar algunas cosas. Primero, en el tablero tenéis algunas excepciones escritas, os recomiendo que os las leáis, os las resumo. Los ataques desde el Sinaí reciben un modificador de tirada de -3 hasta que se haya construido la conducción de agua del Sinaí. Después tenéis que las unidades turcas en Medina, en esta casilla, no sufren desgaste. Y espacios de desierto. Los ataques están prohibidos durante el verano en espacios de desierto. Tenemos aquí las restricciones en el mapa de Próximo Oriente generales que nos dicen que el jugador aliado solo puede activar para combate un espacio por ronda de acción. Además, el espacio cabeza de playa MEF y el espacio que contenga el EBPO
no cuentan para este límite. ¿Vale? Tenemos dos ejércitos, el MEF y el EBPO, que no cuentan para el límite de un solo ataque de los aliados en Oriente Medio. Importante. ¿Qué tenemos que saber? Además, tenemos una carta que es el MEF, este ejército de esta fuerza expedicionaria del Mediterráneo, de los británicos, que lo que hacemos es que tomamos esta ficha, tenemos 4 puntos en los que podemos ponerlo, por ejemplo aquí, para ir directamente al mapa de Oriente Medio, y colocamos el ejército, el MEF. Lo tenemos aquí colocado, entonces ya podemos comenzar a movernos por Oriente Medio desde aquí. Digamos que esto es una cabeza de playa que en realidad está aquí, pero a efectos de mapa, para representarla, la ponemos aquí. Pero realmente es accesible por todas las potencias porque veis, la línea de puntos no tiene ninguna restricción. Si las potencias centrales entraran dentro de esta casilla, sin ningún ejército, se perdería la cabeza de playa para siempre. ¿Vale? Pero el caso es este. Entonces, cosas a tener en cuenta. Nos va a costar 3 puntos de operaciones activar el ejército de la Fuerza Expedicionaria Mediterráneo si traza su línea de suministros a través de la cabeza de playa MEF. Y 1 punto de operaciones por cuerpo si los cuerpos británicos o australianos trazan su línea de suministros a través de la cabeza de playa MEF. Ningún otro ejército o cuerpo aliado puede usar la cabeza de playa MEF para sus suministros, es decir, solo británicos y ejércitos australianos pueden trazar líneas de suministros por esta cabeza de playa. Tened en cuenta una cosa, que tenemos la expedicionaria de Bélgica a la vez. Esta unidad solamente puede atacar, puede moverse y atacar en Reino Unido, Francia, Bélgica o Alemania. No podemos tenerla en este mapa ni en ningún sitio más, solamente en Reino Unido, Francia, Bélgica o Alemania. ¿Qué más unidades especiales tenemos? Tenemos que tener en cuenta que en el mapa de Oriente Medio, hay otras restricciones. Vamos a básicamente trabajar con cuerpos y a nivel de ejércitos que pueden entrar y atacar en espacios del Próximo Oriente, tenemos el ejército KAU ruso, que es este. Tenemos el AJO francés. Tenemos el EI turco y el YLD turco. Estos van a ser los únicos ejércitos junto al MEF que van a operar en la zona de Oriente Medio, junto al MEF y al EPO, perdón, el EPO también. Estos son los únicos ejércitos que se van a mover en esta zona del mapa. Ningún otro ejército va a poder entrar. De hecho, ya lo veréis porque las líneas de comunicación os lo van a impedir, pero en todo caso ya sabéis que no pueden entrar por Constantinopla. ¿Vale? De hecho, por el norte solamente pueden moverse cuerpos rusos. Ojo, si alguno de los 4 ejércitos destinados al Próximo Oriente se construyeran en su capital, en lugar de traerse directamente a Oriente Medio, pasarían a ser ejércitos normales y no podrían entrar en Oriente Medio. Tienen que ser creados directamente aquí. Respecto a la fase de desgaste, varias cosas. Vamos a centrarnos primero en esta parte, en la zona de Grecia, Bulgaria y Serbia, y Rumanía, donde vamos a hacer unos comentarios. En primer lugar, se pueden trazar, Bulgaria, por ejemplo, puede trazar líneas de suministros a través de Rusia. Pese a que las líneas de trazo solamente permite el paso de unidades rusas, sí que permite el paso de suministros y por lo tanto puede suministrar a sus aliados rusos sin ningún problema. Por otro lado, el jugador de los aliados puede aprovisionarse desde Constantinopla siempre y cuando controle también Galípoli. Si no controla Galípoli, el jugador de los aliados no puede dar suministros desde Constantinopla. Las unidades serbias siempre están suministradas en Serbia, aunque su capital esté tomada. Siempre están suministradas. No hace falta que tengan la capital o que tengan acceso al suministro de la capital. Siempre están suministradas en todo caso. Las de Montenegro, el ejército árabe del norte y las tribus sanusíes siempre se hayan suministradas y no necesitan trazar ningún tipo de línea de suministros. Además, los espacios de Serbia solo pasan al enemigo cuando un enemigo accede de las potencias centrales, toma la casilla. El hecho de, por ejemplo, se tome la capital y le corte totalmente la línea de suministro no hace que las casillas en la fase de desgaste pasen al otro bando. Seguimos con el mapa del norte de Europa, comentando excepciones. Riga. Si Riga está asediada, el jugador de las potencias centrales no puede usar este espacio para suministrar por mar. Después,
Las fortificaciones no necesitan suministros y no resultan afectadas por situación de sin suministros. Si tuviéramos, por ejemplo, si los rusos entraran en estas casillas y cortaran suministros a, a Königsberg, aunque aquí podrían entrar por mar igual. Pero bueno, imaginaos que esta fortaleza o esta se quedan sin suministros, no pasarían al otro bando porque no se verían afectados. Es más, si hubiera una trinchera, como no hay afección de falta de suministros, la trinchera también quedaría conservada en este caso. Fase de asedio. Os comento las excepciones que tenéis aquí en la hoja, me refiero a esta y a esta. Básicamente significa que quieren decirnos que las unidades alemanas no pueden atacar espacios que contengan fortificaciones rusas hasta que jueguen el evento Overost o que el estado de guerra de las potencias centrales sea igual o superior a 4. Sin embargo, sí que se podrían asediar fortificaciones no ocupadas. Las unidades austrohúngaras no se resultan afectadas por esta regla. Y además tendríamos que las unidades rusas no pueden atacar ni asediar ningún espacio que contenga una fortificación alemana durante el turno de agosto de 1914. Esto hay que tenerlo muy en cuenta durante el inicio de la partida y lo tenemos aquí en modo de recordatorio. Todas estas reglas que afectan a esos primeros compases. A continuación voy a explicaros excepciones que tenemos en la fase de reemplazos. En primer lugar, los puntos de reemplazo de los aliados menores, pese a que tienen la bandera Bélgica, no son solo para Bélgica, sino que los vamos a usar para Bélgica, Serbia, Australia, Canadá, los ejércitos árabes del norte, Portugal, Montenegro, Rumanía y Grecia. Las unidades belgas y serbias se pueden recrear mediante puntos de reemplazo, aunque el enemigo asedie su capital. ¿Vale? Es una excepción. En principio, cuando la capital está asediada, no se pueden utilizar puntos de reemplazo, pero en el caso de Bélgica y Serbia sí que se pueden usar. Las unidades alemanas o austrohúngaras que trazan línea de suministro a Sofía, capital de Bulgaria, o a Constantinopla, no pueden recibir reemplazos. Las unidades turcas que trazan línea de suministros a Essen, Breslavia o Sofía tampoco pueden recibir reemplazos. Las unidades búlgaras que trazan su línea de suministros a Essen, Breslavia o Constantinopla no pueden recibir reemplazos tampoco. Básicamente tenéis que tener en cuenta que tienen que ir a donde tienen que ir. No a Constantinopla estas y las búlgaras a Sofía. Si hay otra combinación tenéis que revisar que no estéis alterando lo que es la excepción. Después, las unidades rusas y rumanas que tracen líneas de suministros a Belgrado no pueden recibir reemplazos tampoco. Y después, los ejércitos serbios los podemos reproducir en Salónica siempre y cuando, los podemos recrearlo en Salónica mediante puntos de reemplazo si ya se ha jugado el evento Salónica o si Grecia está en guerra y Salónica está bajo control de los aliados. Estos ejércitos no se van a poder recrear en Belgrado mediante puntos de reemplazo si la ciudad de Niš no está bajo control de los aliados. Los ejércitos belgas los podemos recrear en Bruselas o en Ostende, pero también en Amberes si está suministrada bajo control aliado. Si ninguna de las tres zonas está controlada por los aliados, podemos reproducirlo en Calais también. ¿Qué más? El ejército árabe del norte, que lo tenemos por aquí, cuando lo creéis, no se coloca en la casilla de reservas cuando se recrea, sino que se coloca directamente en Arabia. Y después, tened en cuenta que cuando jugamos el evento Ya Vamos, que es la entrada en guerra de Estados Unidos, cualquier carta que juguemos de puntos de reemplazo nos va a dar un punto de reemplazo para Estados Unidos siempre. No lo vamos a ver impreso en la carta, ¿eh? Tenemos que recordar que si Estados Unidos está en guerra, cualquier carta de reemplazo nos va a dar un punto para Estados Unidos. Y vamos a acabar con las excepciones al combate, que quizás son las menos y las más entendibles. En primer lugar, las unidades británicas situadas en Londres no cuentan para determinar el modificador de tirada de dados en un intento de maniobra de flanqueo. Evidentemente, si están en Londres, por mar no van a poder flanquear, ¿de acuerdo? Ni van a contar en la maniobra de flanqueo. Después, respecto al uso de cartas de combate, las unidades de Australia, Canadá, Ejército Árabe del Norte y de Portugal no pueden usar cartas de combate específicamente británicas.
Respecto a la asignación de bajas, en cualquier combate en el que participen unidades británicas como atacantes, con o sin otras nacionalidades, hay una escala de prioridad para determinar las unidades que deben sufrir bajas en primer lugar, en segundo lugar, etc. Entonces, la escala de prioridad es que en primer lugar la Fuerza Expedicionaria de Bélgica sufre daño, en segundo lugar el cuerpo, en siguiente lugar el MEF, la Fuerza Expedicionaria del Mediterráneo, en cuarto lugar el cuerpo de Australia y en quinto lugar, perdón, en cuarto lugar el cuerpo de Australia o el de Canadá, que estarían en el mismo nivel. Este sería el orden, si estuviera alguna de estas fichas implicadas en el combate, serían las primeras en que hay que asignar bajas, de este orden de izquierda a derecha. Después, en cualquier combate en el que participe el ejército ruso del Cáucaso como atacante, esté o no esté con otras nacionalidades, tiene que ser la primera baja del combate siempre, siempre que sea posible. Después, respecto a las retiradas del defensor, la ficha de Montenegro, si os fijáis, tiene movimiento cero, por lo tanto, si tiene que retirarse, en lugar de eso, lo que hacemos es retirarla del juego y la eliminamos, porque no puede retirarse. Finalmente, respecto al avance del atacante, en el caso de que se ataque una fortificación enemiga, sin que hayan unidades enemigas, el ataque no puede avanzar a no ser que la fortificación se destruya, incluso aunque se ganase el combate. Y esto serían las... Y aquí habríamos llegado al final de todas las excepciones del juego. Pues hasta aquí el tutorial de Senderos de Gloria, ya lo tenéis todo. Tenéis hasta las excepciones, que es una locura. Ha sido una locura grabar esto de las excepciones, pues hemos tenido que ver muchas cosas diferentes, temas mezclados, pero creía interesante poner las excepciones un poco aparte para que no se asustara el juego, porque si iba explicando el juego conforme explicaba iba explicando las excepciones conforme explicaba el juego, yo creo que a lo mejor os hubiese echado un poquito para atrás. Entonces, veis que el juego tampoco es excesivamente complicado y después veis las excepciones y decís, uy, cuidado. Pero bueno, sabiendo un poquito las excepciones por dónde van y una hoja de ayuda que os podéis descargar de Board Game Geek o que os hagáis vosotros mismos, el juego se va a hacer muy llevadero, ya lo veréis. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, por seguirme en esta nueva serie de videotutoriales y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!